es ver el ejercicio y mentalmente hacerlo, ¿sí? Que prácticamente no haya ni siquiera procedimiento, pero sea el resultado. Obviamente en el examen las soluciones por inspección pues no son válidas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, fíjense bien, les voy a decir más o menos cuál sería una solución por inspección y luego la vamos a resolver como lo estábamos haciendo ayer que ya no acabamos. Por ejemplo, la función y, esta función, y igual a 0. ¿Están de acuerdo que y igual a 0 viene siendo f de x igual a 0? Es una función constante, ¿sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Pues esta función satisface a la ecuación diferencial y satisface a la condición inicial. ¿Por qué? Porque si x vale 0, la función va a valer 0, pues es una función constante. Ahora, satisface la ecuación diferencial porque la derivada de 0 es 0. Entonces, si yo sustituyo, la derivada es 0 y esto es igual a 3 por 0 a la 2 tercios, pues me va a dar 0 igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, la función constante y igual a 0 es solución de la ecuación diferencial. Así por inspección. ¿Por qué? Pues básicamente es decir, a ver, ¿qué función es aquella cuya derivada es esto, pero aparte se cumpla esto? Pues aquí se hay que echar la imaginación, eso hay que decirlo. O sea, resolver algo por inspección exige que quien lo va a resolver sea hábil. No estoy diciendo que yo sea muy hábil. Digo, en realidad esto no es tan complicado. Sea hábil para decir, a ver, si hago esto, me va a dar el resultado porque se cumple esto de aquí y se va a cumplir lo de acá. Si se fijan que efectivamente el 0 lo satisface, ¿no? Ambas. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, esa pudiera ser... Ahí va. Esta es una derivada implícita. Bueno, vamos a hacer esto. La voy a volver a escribir, fíjense. Voy a hacer esto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? De hecho, fíjense bien, el 3 lo voy a dejar ahí. Ahí voy a dejar el 3. Lo voy a dejar ahí, entonces va a ser así. ¿Sale? ¿Sí o no? Creo que ahora sí ya va a quedar. A ver, si se fijan que aquí la cogí tal cual. Ahora, la cogí tal cual, pero ya sé que es una derivada implícita. ¿Se entiende que eso es una derivada implícita? Bien, ahora, cuando yo derivo una función implícita, siempre va a ser algo por la derivada. Por eso es que estoy pasando al primer miembro el y a la 2 tercios. Para que sea algo por la derivada. Y lo demás, que sea de, lo que sea de x o que sea constante, lo dejo del otro lado. ¿Quedó claro o no? Bien. Ahora, esto es esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, se supone que si esto es una derivada implícita, es porque derivé ambos miembros. Ambos miembros con respecto de x. Pero cuando derive algo que tenga y, va multiplicado por la derivada. Esto quiere decir que esto es la derivada implícita. La derivada implícita es y a la menos 2 tercios. Entonces, la función que al derivarla me da esto,
¿quién es? Y a la 1/3 por 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo derivo 3y a la 1/3, ¿qué pasa con el? A ver, fíjense, la voy a derivar. Bajo el exponente, pongo y, le resto 1 al exponente, entonces es 1/3 menos 1, ¿cuánto me da? Menos 2/3, ¿sí o no? No oigo. Sí, profe. Y como es implícita, va multiplicada por la y', y esto que viene siendo el y a la menos 2/3 y', que es esto. ¿Le entendieron o no? Sí, profe. ¿Podría volver a, por favor, última parte? A ver, ¿pero qué parte? A ver, ¿eso sí se entiende? Sí, Bien. Se supone que esto es la derivada implícita. Hasta aquí es la derivada implícita. Esta derivada implícita la obtengo cuando derivo ambos miembros con respecto de x. Entonces, ¿qué función al derivarla me da y a la menos 2/3? Bueno, primero que nada, le sumo 1 al exponente y me va a quedar a la 1/3. ¿Vamos bien hasta ahí o no? sí, está ahí. ¿Sí? Sí, porque cuando derivo le resto. Bueno, pues se lo tengo que sumar si quiero encontrar de dónde salió. ¿Queda claro eso o no? Ahora, yo sé que al derivar, este 1/3 va a quedar como factor, pero debe de ser 1 al derivar. Por eso es que tiene que ser 3, para que se cancele cuando el 1/3 pase como factor. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ahora, voy a comprobar si efectivamente esto, su derivada es esto. Aquí está, el 3 lo saco, derivo esto, aquí está la derivada, y como es una función implícita, ya dijimos que lo multiplicamos por y', que viene siendo de y en de x. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, sí, profe, ya. Y entonces me queda esto que viene siendo esto. Entonces significa que en el primer miembro debe de ser así. ¿Quedó claro o no? Sí, profe. Bien, pero recuerden que estoy derivando ambos miembros con respecto de x. Por lo tanto, en el segundo miembro, si estoy derivando con x, ¿qué debe de ser aquí para que su derivada me dé 3? 3x. 3x. Y entonces ya la encontré, fíjense, hasta la vista baby, y me va a quedar y a la 1/3 igual a x. Esta va a ser, fíjense bien, esta satisface a esta, ¿sí o no? Porque si x vale 0, ¿cuánto va a valer y? Va a valer 0. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe, sí, profe. Ahora, si a esa la derivo, fíjense, la voy a comprobar, si la derivo, me queda 1/3 y a la menos 2/3 por y', porque es implícita, ¿sí o no? Derivo el primer miembro, ¿sí o no? Sí, sí. Igual, derivo el segundo y aquí me queda un 1. Voy a despejar a la derivada. Y' es igual a ¿quién? El 3 pasa multiplicando, este mono pasa dividiendo, pero como el exponente es negativo, se cambia el numerador y ya me queda lo que tengo acá. O sea que satisface esa condición inicial y satisface la ecuación diferencial. Es esta. La puedo poner así o la puedo poner así. Aquí sí la puedo poner como explícita, quedaría como y igual a x cúbico, ¿sí o no? Incluso creo que ya esta está más fácil porque ya aquí se puede ver fácilmente más fácilmente que sí satisface la condición inicial. Y obviamente aquí la derivo. Si la derivo me va a quedar 3x cuadrada. Fíjate.
Tú vas a decir, no, ya valió gorro. ¿Por qué? Porque me dice que la derivada tiene que ser 3y a la 2/3. Espérate. A ver. Aquí va a ser 3. Lo que voy a hacer es despejar a la x. X es y a la 1/3. Entonces sería así. Y a la 1/3 al cuadrado. ¿Están de acuerdo que esto es x cuadrada, no? ¿Sí o no? Y me va a quedar... Ahí está. Cualquiera de las dos. ¿Sí o no? ¿Sí lo entendió? ¿Está fácil, no? ¿Está fácil, sí o no? Luego. Medio confuso. Nada. Es que Tal vez chingo hay una que echarle imaginación. Hay que, por eso ya no hagan ejercicios, ¿sí o no? Bueno, a ver, intenten hacer, fíjense, ¿ese cuál fue? 15 de 13. 15. Intenten hacer el de aquí. Inténtenlo. Si tienen problemas, lo resolvemos después. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, Ok. A ver, vamos a ver aquí otra cosa. Determine una región del plano XY para el cual la ecuación diferencial dada tendría una solución única cuyas gráficas pasen por el punto en la región, pero el problema es que no nos da el punto. A ver cómo está esto. A ver cómo está aquí. Pasen por un punto. Aquí fíjense cómo va a ser eso. Es que son funciones implícitas. Son ecuaciones diferenciales implícitas. Esta. Bueno, esta podría ser explícita, pero estas sí son implícitas. A ver, déjenme. Bueno, vamos a resolver una de estas. ¿Sí? Luego. Y lo vamos a resolver como lo estábamos haciendo ayer. ¿Ok? ¿Sí? Pero déjenme nada más checar algo aquí. A ver si... Es que no... Fíjense, digo, ¿cómo hace ejercicios de esos? ¿Ese evidente mucho es? Mira, fíjate. Este es el capítulo. Y ve. Dice, miren que no hizo que pues, está bien instalado así, ¿no? O sea, pero estos son como los que ya hicimos. Y acá sí ya se pasa de lanza porque nos está pidiendo algo que no hicimos. Pero aquí vamos a utilizar este. Fíjense, vamos a recordar este teorema. Nos dice que es el teorema de la existencia de solución única. Dice, en una región R, la región rectangular en el plano, XY definido por esos intervalos que contienen en el punto X0, Y0 en su interior, si fíjense, la función implícita, esto es función implícita, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y la derivada parcial de la función implícita con respecto a la variable dependiente son continuas en la región, entonces existe un intervalo definido por estos puntos sumándole h, un número mayor que 0, en dicho intervalo y una función única y de x definida en y subíndice 0, que es solución del problema con valor inicial 2. A ver, vamos a hacer un impar, si escojanse un impar, para que no haya broncas, ¿vale?
El 23, profe. Ok. A ver, vamos a ver el 23 entonces. Dítemelo. Entre paréntesis, x cuadrada más y cuadrada, Ujú. se cierra y de primera derivada de Sí, y prima igual a y cuadrado. igual a y cuadrado. Muy bien. A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Acuérdense que la forma de la ecuación diferencial era esta. Como una función implícita. ¿Sí se acuerdan o no? Obviamente esto es lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Sí o Sí, no? profe. Les voy a mostrar dónde está esa forma. A ver, voy a compartir pantalla para que vean dónde está esa forma. Vámonos acá más arriba. Bien, aquí ya lo está poniendo como una función implícita, la derivada. Aquí le faltó de x, ¿sí? Aquí le faltó de x ahorita. Pero acá, miren, aquí está, creo. ¿Sí o no? La ecuación diferencial de y en dx igual a f de x, y. Por eso les digo que son ecuaciones diferenciales implícitas. ¿Sí están de acuerdo? Luego. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que poner la ecuación diferencial de esta forma, como una ecuación diferencial implícita. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nada más despejo a la derivada, o sea, y', y pues bueno, no hay ningún problema, me va a quedar así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Lo que me dice la condición de existencia de la solución única es que esta función implícita y la derivada parcial de la función implícita con respecto a la variable dependiente deben de ser continuas. Es lo que viene en el teorema, ¿sí o no? ¿Sí? Deben de ser continuas. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuánto vale f de x, y? Bueno, f de x, y pues es la derivada. La derivada que obtengo a partir de la ecuación diferencial. ¿Sí se entiende o no? Sí. ¿Sí? Ahora, la derivada de f con respecto de y, pues es la derivada de esta función con respecto de y. Y entonces la voy a derivar parcialmente. El problema es que estoy casi seguro que, bueno, sí, ya llevaron cálculo vectorial, ¿sí o no? En cálculo vectorial se ven derivadas parciales. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Más o menos. ¿Quién no ha llevado cálculo vectorial? ¿Quién no ha llevado cálculo vectorial? Todos, ¿verdad? Todos ya llevaron. Sí, profe. Bien. Entonces, la derivada parcial de f con respecto de y, voy a tener que derivar con la de u sobre v. Entonces es este al cuadrado y en el numerador es este por la derivada de este con respecto de y. Entonces va a ser x cuadrada más y cuadrada por la derivada de y cuadrada con respecto de y es 2y prima. ¿Por qué? Porque la y es la variable dependiente. Es una derivada implícita. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Más. Ah, perdón. Espérenme. Voy a estornudar. Gracias. Claro. Pero aquí no le ponemos y prima.
¿Por qué no le ponemos y'? Porque es una derivada parcial, ¿sí? Estoy asumiendo que estoy derivando con respecto de y. Entonces, no lleva prima. ¿Sí están de acuerdo de eso? Porque es derivada parcial. La x es constante, ¿sí se entiende o no? ¿Sí? Por eso no le ponemos aquí y'. Luego, menos por la derivada parcial de x cuadrada más y cuadrada con respecto de y. Entonces sería 2y. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, vamos a hacer aquí cuentas. Me va a quedar 2x cuadrada y más 2y cúbica menos 2y cúbica sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Entonces, aquí podemos, hasta la vista baby, me va a quedar 2x cuadrada y sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Bien, esa es la derivada parcial de f con respecto de y esta es la función implícita. Entonces, en el intervalo, recuerden que el intervalo solución básicamente está definido de esta forma. Lo define así. ¿Sí se acuerdan? Como un cuadrado. ¿Sí están de acuerdo que lo pone así? Incluso hasta dice, voy a dibujarlo más o menos. Lo dibuja por aquí, así. Dice, este es el valor de A, este es el valor de B, este es el valor C y este es el valor C y este es el valor D. Entonces, nos dice que en el intervalo, o sea, es solución única x0, y0, así, ¿verdad? Esa va a ser solución única. Si existe un valor h, de tal suerte que x0 menos h, y0 menos h, haga que esté continua. Fíjense, voy a poner nuevamente lo que dice el libro para que vean de dónde estamos sacando eso. Si no se van a perder. Eso que estoy poniendo yo ahí es esto. Este es todo. ¿Sí? Sí estoy compartiendo, ¿verdad? No, profe. ¿No? No. No, perdón. Esta. Dice, sea R una región rectangular del plano XY definida por un valor de X que va de A a B, ¿sí? De A a B, un valor C que va de C a D. Ahí está, aquí está el rectángulo, ¿sí se fijan? ¿O no? Y entonces la solución que es x0, y0 está incluida dentro. O sea, está incluida en su interior. Si la función implícita al expresar la derivada como una función implícita y la parcial de esa derivada con respecto de y son continuas en esta región R, entonces va a existir un intervalo y subíndice 0 definido por lo que puse aquí, x0 menos h, y0 menos h para un h mayor que 0, o sea, para un número positivo, contenido en este intervalo de A a B, y una función única y de x definida en I0, o sea, en el intervalo inicial, que es una solución del problema con valores iniciales 2. Y luego dice, el resultado anterior es uno de los más populares teoremas de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales de primer orden, ya que el criterio de continuidad de la función que se obtiene al despejar la derivada y la derivada de dicha función con respecto de y son relativamente fáciles de comprobar. Y de hecho, pues aquí está la representación, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí. Entonces, miren, aquí incluso resuelve un ejercicio. Si se fijan que hace lo que estamos haciendo nosotros, aquí ya le dio despejadita bien bonita la derivada, le dio esto viene siendo la función implícita, deriva esta función implícita con respecto de y va a analizar esas dos funciones que en nuestro caso es lo que tenemos aquí.
Ahora lo que vamos a hacer es obtener los valores donde la región R donde es continua. ¿Sí? ¿Sí se entendió eso? ¿O no? Sí, profe. A ver, bien. Entonces, vamos a analizar el dominio. El dominio de estas funciones, fíjense cómo aquí es cálculo vectorial, ¿eh? Porque estamos hablando de funciones multivariables, ¿se acuerdan o no? Y de hecho ese tema se ve en